Bien, pero vamos a comenzar la segunda. Vamos a comenzar la segunda. Abre la puerta de atrás, por favor, la de fondo. Abre la puerta de atrás, por favor, si no, no vamos a poder. Gracias. Bien, vamos a hablar sobre las generalidades primero de los neurotransmisores. Este capítulo nos va a llevar a todo lo que son drogas del sistema nervioso central. Las drogas del nuevo milenio, las drogas actuales, ¿no? Ustedes saben que las principales patologías actualmente, la principal patología de salud pública en nuestro país y en el mundo entero son las patologías psiquiátricas, ¿no es cierto? Las patologías psicológicas, las que tienen que ver con el comportamiento humano. Los medicamentos más recetados en el Perú, después de los AINES, son los ansiolíticos, ¿no? Tenemos nuevas estrategias en general en el país, en lo que se refiere a salud mental, ¿no? Una de las prioridades en el Perú en salud, en el siguiente decenio, son madre-niño y salud mental, ¿no? Donde más están. El Perú tiene un déficit de psiquiatras que más o menos se va a llevar, recién lo vamos a poder conseguir en el año 2050, al paso que vamos, ¿sí? Para que haya la cantidad de psiquiatras que necesitamos. Tacna es una ciudad privilegiada en relación a eso. Tacna tiene muchos psiquiatras, casi se correlacionan con la cantidad de población que tenemos, pero hay ciudades donde no. Hay departamentos, por ejemplo, como Loreto, que tienen un psiquiatra para toda la región Loreto, ¿no? O Ayacucho, que tiene 2 psiquiatras para toda la región Ayacucho. Entonces, hay bastante déficit de personas que requieran estos tratamientos. Entonces, todos estos medicamentos que son usados en nuestro sistema nervioso no han sido ideados justamente para eso, sino que primero han sido ideados para cualquier cosa o han visto, vamos a ver qué pasa, y recién salieron a la luz, ¿sí? Entonces y vieron que muchos de los medicamentos que utilizamos actualmente van a actuar sobre ya funciones que nosotros tenemos, van a aumentarlas o las van a disminuir. Es lo mismo que han visto en los capítulos anteriores. La farmacología no inventa nada, o amplía o disminuye las funciones de cada uno de nuestros sistemas en el organismo. Eso es lo que va a pasar en el sistema nervioso central. Vamos a hiperpolarizar, que es cuando inhibimos la acción, o vamos a despolarizar, que es cuando comienza la acción. ¿Pueden ir pasando una lista, por favor? Cuando comienza la acción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros en el sistema nervioso central con neurotransmisores? Vamos a saber que la neurona presináptica, que ya le hemos visto hasta el cansancio, la neurona presináptica, vamos a metabolizar, vamos a realizar, vamos a producir un neurotransmisor, ¿no? Este neurotransmisor va a llegar al botón sináptico y se va a almacenar, ¿no? Y ahí vamos a recordarnos todo lo que son nuestros canales, ¿no? Canales de sodio, canales de calcio, ¿sí? Estos neurotransmisores van a saltar la hendidura sináptica, y van a llegar a la hendidura posináptica, a la membrana posináptica, y van a pegarse a un receptor. Y este receptor va a tener 2 acciones. Va a poder abrir canales directamente, va a actuar como ligando para abrir un canal otro canal, o va a usar a la proteína G para poder realizar una acción dentro de la célula, ¿no? Entonces, todos los medicamentos que vamos a ver de acá para adelante van a actuar de esta manera, ¿sí? De esta manera, usando la sinapsis química. Porque hay otra sinapsis, ¿no? La sinapsis eléctrica, ¿sí? La sinapsis eléctrica, que también la tenemos en el sistema nervioso central, pero que su transmisión es inmediata y es voltaje dependiente. Nosotros trabajamos, y eso todavía no lo podemos dominar nosotros, trabajamos bajo la sinapsis química. Entonces, pequeñas cantidades de un neurotransmisor van a producir un gran efecto, ¿no? Un gran efecto. Pues tenemos 2 tipos de receptores básicamente, lo que hablamos. Los receptores, los ionotropos, que actúan abriendo iones o usando un ligando para que abra iones, ¿sí?
Entonces, estos ionotropos son los GAMPA, los kainato y los NMDA, que los vamos a ver en estas semanas que nos tocan con ustedes. Y tenemos los receptores metabotropos, los que producen un metabolismo dentro de la célula, que usan la proteína G de diferentes maneras, ¿no? Con sus subunidades para utilizar un segundo mensajero, y este segundo mensajero realizar la acción. Abre canales, utiliza iones intracelulares, enzimas intracelulares, etc. Entonces tenemos dos tipos de acción en la membrana postsináptica. Tenemos nuevamente entonces, ¿no? Tenemos la producción en la presináptica. Recuerden que la despolarización llega por el axón, por canales de sodio, ¿no es cierto? Los canales de sodio despolarizan el nervio, ¿no? Despolarizan los nervios, los axones. Cuando llegan al botón sináptico, se abren canales lentos de calcio, ¿no? Los canales de calcio son más lentos, pero se abren. Y aquí secreta un montón de proteínas, ¿no? Todo el complejo SNARE, todo lo que hemos visto en fisiología, ¿no? Neurofisiología, SNARE, sintaxina, sinaptobrevina, etc. Todas las proteínas, como 30 proteínas se secretan aquí. Y estas proteínas hacen que se peguen las vesículas aquí, a la membrana presináptica, y se abra y se liberen, ¿no? Las sustancias. Y al liberar las sustancias, entonces comenzamos el trabajo en la possinapsis. No solo medicamentos, también hay toxinas, porque nos morimos por toxinas, ¿no? Intoxicados a veces por toxinas. ¿De qué se murió el hermano del presidente de Corea? ¿Cómo lo mataron al hermano del presidente de Corea? ¿Cómo lo mandó a matar a su hermano el presidente de Corea? ¿Vieron o no vieron? Es una noticia mundial que hubo el año pasado, que simplemente lo rozaron así, lo rozaron nada más en el aeropuerto, dejó de respirar y se murió. ¿Qué pasó? ¿Qué usaron? Magia. Lo hipnotizaron y se murió ahí mismo. Estas son las cosas que tenemos que saber, porque somos médicos, ¿no? ¿Cómo se puede morir una persona tan rápido? ¿Mi paciente le puede pasar lo mismo? Hay un pescado, un pez, el pez globo, ¿no? El pez globo. ¿Han escuchado hablar del pez globo o no? ¿Cómo mata a los pecitos que se acercan a él, o a los peces más grandes? Es el pez más mortífero, ¿no? Su veneno nada más los paraliza y los mata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene un veneno que se llama tetrodotoxina. La tetrodotoxina es un veneno que inhibe justamente la liberación de estos neurotransmisores. Se pega a las proteínas que hacen esta unión. Listo, y ahí está, es un medicamento. No se libera el neurotransmisor, se paraliza todo, la respiración, neurotransmisor, todo. Cuestión de segundos, el paciente muere. ¿Sí? Muere. Los hongos, igual, hay setas venenosas que tienen el mismo efecto. ¿Ya? Entonces, y esos son medicamentos. Entonces dijimos, estos se mueren, ¿por qué? ¿Por qué se muere la gente con eso? Y comenzamos a investigar, comenzaron a investigar ese tema, ¿no? Entonces, no solo medicamentos benignos, también medicamentos que son no tan buenos pueden producir estos efectos, ¿ya? Entonces, y todo se basa en esto, en la sinapsis, ¿ya? En la sinapsis. ¿Qué es lo que tienen que saber en todo este tiempo que vamos a estar estas semanas? Membrana presináptica, neurotransmisor, hendidura y membrana postsináptica. ¿Cómo se liberan? Iones sodio, iones calcio, complejo proteico y se libera el neurotransmisor. Llega a su receptor, puede actuar en el receptor, aquí, o puede inhibir en el receptor. ¿Sí? Entonces tenemos medicamentos que estimulan la liberación y medicamentos que inhiben la liberación, medicamentos que bloquean los receptores o medicamentos que hacen que el receptor se abra más fácilmente. Entonces, esa es la farmacología del sistema nervioso central. ¿Sí? Esa es la farmacología. ¿Y cómo se coleccionan? Se coleccionan en vesículas grandes, pequeñas, de núcleo denso, todo. ¿Por qué? Porque son diferentes neurotransmisores. No es solamente la acetilcolina que vimos nosotros, ¿no? No, son diversos tipos de neurotransmisores y por eso nuestro sistema nervioso central es tan complejo, ¿ya? Diversos tipos. Y claro, como ustedes saben, un axón va a varias neuronas, ¿no? Y entonces se transmite rápidamente esta señal. ¿Y qué señal podemos conseguir? Podemos conseguir dos tipos de señal.
Una que hiperpolariza la neurona posterior, la hiperpolariza, y si la hiperpolariza, ¿qué es lo que pasa? No hay transmisión, ¿no? Esta hiperpolarización, por ejemplo, la usamos en todos los medicamentos que producen sueño, tranquilidad, ansiolisis, ¿no? Anestésicos generales, todos hiperpolarizan las neuronas para que no haya transmisión. Recuerden, ¿cuál es el potencial de reposo de estas neuronas? Menos 90 milivoltios, ¿no? Los ponemos a menos 100, menos 110 milivoltios. Es imposible despolarizarlos. Entonces, su cerebro no hay transmisión. En cambio, otras señales pueden despolarizar, ¿sí? Despolarizan. Y entonces comienza el mecanismo de acción, el potencial de acción en la otra neurona. Y la va corriendo así. Entonces tenemos, por ejemplo, la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que produce un efecto ionotrópico, ¿no es cierto? Es un receptor especial, un receptor pentamérico, que tiene que tener dos sitios activos para que abra sus canales de cloro, de sodio. Y cuando abre su canal de sodio, ¿qué es lo que pasa? O sea, este receptor no es solo para sodio, ¿no? Es sodio, cloro, potasio. Pero por cuestiones osmóticas, cuestiones de gradiente de concentración, de ley de Fick, todo eso, pasa sodio y no pasa potasio ni cloro, ¿ya? Entonces les gana el sodio a los dos. Entonces lo que hace es despolarizar. Es uno de los que despolariza la acetilcolina. Y por eso ustedes tienen movimiento, porque la acetilcolina despolariza los músculos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si ponemos un medicamento que bloquee esto y la acetilcolina no puede actuar ahí? Se paralizan sus músculos. Pero no solo sus músculos en movimiento, se paralizan sus músculos respiratorios. Y ustedes dejan de respirar. Vamos a ver un capítulo de eso. Acá tenemos, por ejemplo, otro que usa, este es un metabotrópico que usa proteína G, ¿no es cierto? Los receptores alfa 1, ¿sí? Que usa su segundo mensajero. Usa la fosfolipasa como segundo mensajero, con sinositotrifosfato y todo eso, ¿sí? Entonces puede producir el efecto, por ejemplo, los alfa 1 que producen liberación de calcio para producir vasoconstricción, ¿no? Entonces tenemos diferentes mecanismos por los cuales los neurotransmisores van actuando, ¿sí? Y tenemos dos conceptos más que recordar. Entonces, si comienzo a excitar la neurona posterior, se llama un postpotencial excitatorio, los PEPs, que ya lo han visto ustedes antes, ¿no? PEPs, postpotencial excitatorio. Y si lo inhibe, como por ejemplo el GABA se une a su receptor, abre canales de cloro y como entra mucho cloro a la célula, la vuelve negativa, ¿no es cierto? La hiperpolariza. Entonces, ese es un postpotencial inhibitorio. Entonces tenemos, si despolariza, es un postpotencial excitatorio. Y si inhibe, es un postpotencial inhibitorio. Entonces, las drogas dentro del sistema nervioso central pueden o excitar o inhibir la función. Pueden ayudar a liberar o pueden disminuir la producción de un determinado neurotransmisor. Postpotencial excitatorio, y como el GABA es un postpotencial inhibitorio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el GABA? Igual es un receptor pentamérico, necesita dos sitios de acción que se une el GABA, abre su canal e ingresa cloro. Y cuando ingresa cloro entra a la célula, el cloro es negativo, ¿no es cierto? Entonces la vuelve más negativa la célula. No puedo despolarizarla. Tienen que acordarse de algunos conceptitos que hemos visto antes, como que son el potencial de reposo, el potencial umbral y el potencial de acción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Si algo deben acordarse de eso, ¿no es cierto? Tienen que recordarlo, porque en base a eso es que todo trabaja, ¿no? Porque si yo tengo un potencial de reposo de 90 milivoltios, el potencial de umbral es menos 65 milivoltios, ¿no? Es fácil llegar a menos 65 milivoltios y hacer un potencial de acción, es decir, que mis neuronas funcionan. Pero si yo esto lo llevo a menos 100 milivoltios, entonces ya es más difícil llegar a esos menos 65 milivoltios, ¿no? Entonces mi cerebro no puede transmitir la señal neuronal y mi cerebro entra en un estado de hibernación. Esto es fisiológico,
Cuando ustedes se van a dormir en la noche, ¿a qué hora duermen? 8 de la noche, ¿no? Ya. Cuando ustedes se van a dormir a las 8 de la noche, están que comienzan a cabecear así, comienzan a cabecear, ya no recuerdan nada de lo que leen, ya no recuerdan nada, están ahí, ¿no? Pero están ahí, siguen ahí, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? El ritmo circadiano de la secreción de GABA, nuestro GABA normal, de nuestro GABA, entonces comienza a tener su pico y entonces comienza a unirse a sus receptores y comienza a meterse el cloro a sus neuronas posinápticas y las hiperpolariza. Entonces cualquier señal que viene ya no despolariza el resto de neuronas, no las puede despolarizar, ¿ya? No las despolariza. Y como no las puede despolarizar, su cerebro se duerme. Listo, ya se durmieron en ese momento. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a dar una serie de medicamentos que facilitan esto, ¿ya? Que facilitan esto. El GABA, quizá en los últimos 50 años el GABA es el mejor descubrimiento que hemos tenido para el uso de drogas. Y al final, bueno, ya. ¿Cuáles son los neurotransmisores entonces? ¿Es 1, 2, 3, 4, 5? ¿Cuántos neurotransmisores tenemos que conocer? Bueno, hasta yo mismo no sé cuántos podemos conocer, ¿ya? Pero sí que muchos de las sustancias que nosotros conocemos usualmente y las usamos se usan como neurotransmisores. Nuestro cerebro es tan complejo, que las diferentes zonas de nuestro cerebro van usando los neurotransmisores en diferentes lugares, ¿ya? Por ejemplo, el sistema monoamínico, o sea, monoaminas, son aminas. El principal neurotransmisor sobre el que gira el mundo y que la gente no habla, la acetilcolina, ¿no? Es una amina, la acetilcolina. El sistema adrenérgico con su norepinefrina nos ayuda en el sistema nervioso central, ¿sí? El sistema dopaminérgico con su dopamina y el sistema histaminérgico. Acá me falta mencionar a la serotonina también, ¿ya? El sistema serotoninérgico. Entonces, esas aminas son básicas para nuestra neurotransmisión. Uno de los sistemas, ¿sí? El sistema colinérgico se encuentra en diferentes partes del sistema nervioso central, ¿no? Núcleos telencefálicos, en el hipocampo, en la corteza, en el núcleo caudado, en el putamen, en la sustancia negra. Ahí encontramos acetilcolina. ¿Qué es lo que hace la acetilcolina? ¿Cuál era su acción? Hacía que ingrese sodio, ¿no es cierto? Sodio a la siguiente neurona, y la siguiente neurona se despolarizaba por eso, ¿sí? Entonces, la acetilcolina tiene que ver mucho con los centros de la memoria, ¿sí? De la memoria a largo plazo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes van a ver Alzheimer, hay alteración en acetilcolina, por ejemplo, ¿no? Acetilcolina, hay ejemplo. También tiene que ver mucho con los núcleos del Parkinson, ¿no? La acetilcolina también. Vamos a irlo viendo poco a poco, ya poco a poco. Es como el otro día nos hemos reunido, no podemos entrar mucho a clínica porque no han visto esos cuadros clínicos, los voy a mencionar en el momento que sea la clase, pero sí que queremos saber que ustedes sepan los lugares donde actúan estos medicamentos, ¿no? ¿Qué sitios actúan estos medicamentos? El sistema colinérgico, entonces, como les dije, tiene que ver mucho con lo que es con la memoria, con la modulación del comportamiento, y esto tiene que ver mucho con la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Con el Alzheimer, ¿sí? Pero el Alzheimer pues no nace a los 60 años, ¿no? El Alzheimer nace ahora, a su edad de ustedes, ¿sí? Y lo diagnostican, si a los 50 años alguien comienza, es más, ya tenemos exámenes genéticos para Alzheimer, ¿no es cierto? Solo que no hay genetistas todavía en el Perú, pero ustedes van a Colombia, Chile, y les hacen un genético, se van a casar con alguien que la familia tiene Alzheimer, mejor sáquense el genético, porque de repente van a tener Alzheimer, ¿no? Entonces va a tener Alzheimer. Ahora ya puedes escoger a tu pareja así, ¿no? Por genética. Está súper churro, súper todo, pero, ¿no? Entonces, ¿tiene algún problema por ahí? Mejor. Entonces bueno, entonces, así es. Entonces el Alzheimer altera la neurotransmisión de la acetilcolina, ¿sí? Y son enfermedades degenerativas, no hay cura por ahora. Por ahora no hay cura. Quizá las neurotrofinas, quizá, pero no hay cura. Bien, el sistema noradrenérgico. El sistema noradrenérgico
Su neurotransmisor, una amina, la noradrenalina. La noradrenalina tiene que ver ante todo con las respuestas emocionales en el hipotálamo, nuestro instinto. Ustedes ya lo han visto, el sistema simpático, ¿no es cierto? El sistema simpático. Todo lo que es el sistema simpático tiene que ver con noradrenalina trabajando en los núcleos basales del cerebro. Ya, núcleos basales del cerebro. Ya no, acá nos olvidamos del corazón. No, del núcleo basal del cerebro para los núcleos de saciedad, reproducción, no sé, alimentación. Todo eso tiene que ver la noradrenalina. Con su receptor, ¿qué receptor tiene la noradrenalina a nivel del sistema nervioso central? Igual, su receptor es alfa. El sistema dopaminérgico. La dopamina, como ustedes saben, es igual que la noradrenalina, ¿no? Es un derivado del aminoácido tirosina, ¿sí? Entonces viene y de ahí viene dopamina y después noradrenalina. La dopamina también existe como neurotransmisor, ¿no? Esta dopamina actúa a nivel del sistema de la sustancia negra para los movimientos armoniosos, voluntarios. Ustedes pueden un movimiento fino porque tenemos dopamina en ese lugar. Cuando se altera la dopamina, en ese lugar la sustancia negra, todo viene el Parkinson. ¿Ya? Viene el Parkinson, comienzan ustedes al movimiento. Una enfermedad degenerativa también, ¿no? Que se ha descubierto que tiene que ver mucho con, aparte de la genética, con los traumas, ¿no? Con los traumas. ¿Sí? Acaba de salir un trabajo ¿no? De los futbolistas americanos. Sí. ¿Sí? En el que les golpean la cabeza durante todo, y después de su jubilación a los 40, 45, 50 años, los futbolistas americanos se comienzan a transformar en personas violentas, ¿no? Violentas. No hay modulación. Se alteran sus receptores y comienza la dopamina a trabajar por otros lados. ¿Ya? Y también tenemos los procesos de la motivación, la dopamina. Es decir, la dopamina nos tiene ahorita alertas, ¿sí? Alertas. En todo lo que es el hipocampo, la dopamina nos hace soñar, nos hace tener sueños, todo. Cuando se altera la dopamina, hay mucha dopamina, esos sueños comienzan a liberarse totalmente, ¿no? Comenzamos a tener un desequilibrio. Viene la esquizofrenia, la psicosis, ¿sí? Entonces, si ustedes sienten que alguien les está hablando y no hay nadie, entonces... El sistema histaminérgico, el neurotransmisor, la histamina. La histamina tiene que ver mucho con el estado de vigilia. Estamos despiertos en colaboración con dopamina, todo con la histamina también, ¿ya? Entonces, no sé si han visto ahora, con el doctor Barras han visto la parte de alfa 1. ¿Qué tiene un antigripal? ¿Qué tiene un antigripal? Agonitas alfa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cierra la base de la nariz, ¿no es cierto? Para que no haya tanta secreción, ¿no? Pero por ejemplo la que tiene lepinilefrina, lefedrina, que tienen, ¿qué es lo que pasa? Le sube la presión, ¿sí? ¿Qué más tiene un antihistamínico? ¿Se han puesto a mirar? Esos de la lepinilefrina no hay mucho, ¿no? Ya están contraindicados en hipertensión porque producían ACVs, todo. ¿Qué más tiene? ¿Alguien ha tomado un antigripal y de casualidad ha visto qué está tomando? Se lo toma nomás. Se lo toma y cae como pollos después dormidos, ¿no? Y piensan que es la gripe, ¿no? ¿Qué toman ahí el antigripal? ¿Qué tiene el antigripal? Tiene la fenilefrina de repente para evitar que haya secreción nasal. Cierra los vasos sanguíneos, listo. ¿Qué más tiene? Un antipirético, tiene paracetamol para bajar la fiebre. ¿Qué más tiene? Tiene generalmente clorfenamina, que es un antihistamínico, que también produce vasoconstricción para evitar la secreción nasal excesiva, pero también actúa a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Y altera los sueños de la vigilia, los procesos de la vigilia, entonces les da sueño cuando toman el antigripal. Para el siguiente que tomen algo, miren siquiera lo que están tomando. Entonces, todo esto, como les dije, la histamina trabaja a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Con sus receptores histaminérgicos, H3, ¿no? H1, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que
que ver que todas estas aminas que estamos viendo hasta ahorita, todas tienen diferentes tipos de receptores, ¿no? La acetilcolina con sus receptores, ¿qué receptores tiene la acetilcolina? Acetilcolina. Nicotínicos. Nicotínicos 1, 2, MN, ¿no? ¿Ya? Nicotínicos. Los adrenérgicos, la noradrenalina, ¿qué receptores tienen? La dopamina, ¿qué receptores tiene? D1, D2, D3, ¿no? Entonces, la histamina tiene sus receptores histaminérgicos también. Tiene sus receptores histaminérgicos. Igual. La serotonina también, la 5-hidroxitritamina, tiene sus receptores 5-HT. Tiene que ver con lo que es el comportamiento, digamos, con lo que es la interacción social, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la depresión? Serotonina, ¿ya? Serotonina, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le vamos a dar medicamentos para que alteren sus receptores o produzcamos más serotonina, T2, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo, como les digo, en el transcurso de las siguientes clases. No solo tenemos entonces las aminas, también tenemos el GABA, los sistemas de aminoácidos, inhibitorios y excitatorios. Los inhibitorios, el GABA, la bandera del GABA es el inhibitorio principal a nivel del sistema nervioso central y la glicina más a nivel de la médula espinal, ¿no? Tenemos aminoácidos excitatorios, el principal, el glutamato, ¿ya? Que antes al glutamato no le daba mucha bola, ¿no? Pero con los últimos estudios se ha visto que el glutamato es el que más preponderante en lo que son las epilepsias, por ejemplo, ¿no? El glutamato. Entonces vamos a verlo también cuando hagamos la clase. Y el aspartato, que también es un aminoácido excitatorio, ¿ya? Entonces, estos aminoácidos, ¿cómo trabajan? En base a sus receptores, ¿no? A sus receptores, ¿sí? El glutamato, por la GAP, produce GABA, ¿no? Ácido gamma aminobutírico, un aminoácido inhibitorio. El GABA se libera por el mismo mecanismo, sodio, ¿no? Sodio y sus receptores de calcio, y se libera GABA. Y el GABA actúa en su receptor posináptico, ¿sí? Su receptor posináptico. Les vuelvo a reiterar, el GABA y el glutamato se producen normalmente en nuestras neuronas, pero tenemos que modular su acción, ¿sí? El GABA también, ¿no? El GABA también tiene su receptor, ¿sí? Pentamérico, requiere la unión a dos unidades beta, ¿sí? Para que abran y ingrese cloro a la célula y la vuelva más negativa a la membrana celular y evitar la hiperpolarización. Pero aquí viene el cuento que el GABA pues, tiene receptores para todos los medicamentos, la mayoría de medicamentos del sistema nervioso central, pero no todos actúan en estos dos receptores. Actúan en diferentes receptores, por ejemplo las benzodiazepinas actúan acá en el receptor alfa y lo que hacen es hacer que el GABA se pegue más tiempo. Entonces el GABA está más tiempo abierto el canal y entra más cloro, más tiempo entra cloro. Entonces estos medicamentos producen más sueño. Los anestésicos generales, en la última década se ha visto también que tienen otros sitios de acción dentro del GABA. Igual, evitan que el GABA se libere, ¿no? Y entre más cloro. Es decir, los medicamentos no van a ocupar el sitio del GABA, no lo van a ocupar. Lo que van a hacer es que el GABA no se despegue por un buen tiempo de su sitio de acción. Es decir, si demora unos 5 milisegundos, que sean 10 milisegundos, ¿no? Pero eso produce el ingreso de más cloro y ese cloro hiperpolariza la neurona posináptica, ¿ya? ¿Quién más produce esto? Aparte de anestésicos generales, un conocido de ustedes. El alcohol. Bueno, todos tienen sus vicios diferentes, ¿no? Tú tienes barbitúricos, pues. Pero quieren tomar el alcohol. ¿El alcohol qué es lo que produce? El alcohol, igual, tiene un sitio de acción, el etanol, en el receptor GABA, ¿sí? Es tan liposoluble que llega rápido, ¿no? Y deja que entonces al comienzo viene la excitación. ¿Por qué? Porque libera corteza, ¿no? Al comienzo el alcohol. Pero después se van quedando, se deprimen, les da sueño, se quedan dormidos, ¿no? Y cuando se quedan dormidos, ¿qué es lo que pasó?
¿Ya? La potencia y el efecto del GABA. ¿Es el uso nuevo? El glutamato, como les vuelvo a reiterar, es un aminoácido excitatorio, ¿sí? Excitatorio. Tiene que ver mucho con el ingreso del calcio a las células, ¿sí? Y tiene que ver mucho con el fenómeno de muerte celular. Entonces, hasta ahora hemos visto de los neurotransmisores dos sistemas, ¿no? Monoamínicos, ¿sí? Y aminoácidos. Tenemos un sistema de neuropéptidos. Estos neuropéptidos son un grupo ya más diverso, ¿no? Son proteínas más grandes que se usan también como neurotransmisores, ¿sí? Es más diverso, ¿no? Las taquigininas, la colecistoquinina, el péptido intestinal vasoactivo, las neurotensinas. Nosotros vamos a hablar sobre todo de los opioides, ¿ya? De los opioides. Los opioides usados farmacológicamente para producir la indiferencia y calmar el dolor. Esta es la década de los opioides, hemos comenzado a despegar. El Perú no consumía opioides. ¿Qué es un opioide? Pues? La morfina, ¿no? La morfina. Consumíamos muy poca morfina. Sin embargo, ahora recién esta década que nos hemos dado cuenta que era una tontería lo que hacíamos, entonces hemos comenzado a traer más morfina al Perú, por fin, ¿no? Por fin, la morfina ya se comercializa más para los pacientes oncológicos, ¿no? Antes, tener un cáncer era someterlo a un sufrimiento al paciente, ¿no? Ahora no, ahora ya podemos darle al paciente su tratamiento constante, ¿no? Entonces, estos neuropéptidos tienen acciones especiales. Sobre los opioides vamos a hablar después, ¿sí? Sobre los opioides. Son diferentes tipos de... Y otros sistemas de neurotransmisores. Hasta ahora hemos visto aminas, aminoácidos, neuropéptidos, ¿no? Hay un sistema un poco más, más difuso, y más desconocido para nosotros, ¿no? La adenosina, el ATP, que también se usa como neurotransmisor en algunas circunstancias, el óxido nítrico del sistema cannabinoide y la melatonina, ¿no? La melatonina todavía la tenemos un poco desconocida acá en el Perú, pero bueno. Óxido nítrico sí, el óxido nítrico es el que nos dé el equilibrio, ¿no es cierto? El vasodilatador que nos dé el equilibrio. ¿Y con quién trabaja el óxido nítrico? Con los cannabinoides, ¿no? Los receptores cannabinoides. Y recién, ¿no? La marihuana recién, ¿no? La cannabis recién está entrando al Perú como alternativa de medicamentos, ¿sí? Igual para los pacientes oncológicos y algunos otros pacientes con dolor crónico, ¿sí? Algunos tipos de comportamiento especial. Entonces, los receptores cannabinoides, ¿por qué están entrando al mercado? ¿Por qué ha sido tanta la pelea? ¿Qué han tenido que mostrar los médicos para que en el mundo entero comience a entrar la marihuana como medicamento? Bueno, ¿qué hemos tenido que mostrarles? Hemos tenido que mostrarle que nosotros producimos marihuana en nuestro cuerpo. O sea, nosotros tenemos ciertas sustancias cannabinoides, ¿no? Entonces, que nos producen es la reacción placentera, la reacción de tranquilidad, ¿no? La reacción de la actitud. Entonces, tenemos receptores diferentes. Claro, que hay receptores, son 4 tipos de receptores diferentes, los vamos a ver en este momento, 4 tipos de receptores diferentes, pero los receptores que nosotros vamos a manejar, ¿no? Entonces hemos hecho estereoisómeros para poder manejar esos receptores de dolor, ¿no? Los de vicioso, eso no mames, ¿no? Pero los receptores de dolor, esos sí, ya se han hecho estereoisómeros, ¿no? Yo no sé qué tanto lío se hacían para poder ingresar ese medicamento. Les hace mucha falta a los pacientes oncológicos, ¿no? Y a los pacientes con dolores crónicos benignos, ¿sí? Entonces, y la melatonina también, glándula pineal, el principal regulador de sueño, ¿no? Actualmente ya la usamos. Hay poco eterna, pero sí la usamos para regular sueño en pacientes justo con alteraciones graves de la vigilia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene alteraciones de la vigilia? ¿Quién va a tener esta clase de alteraciones de la vigilia? No es la narcolepsia, es la vigilia, es decir, te quedas despierto, no puedes dormir. Insomnios persistentes, ¿quién? Todos, pues todos, porque nosotros, la melatonina se produce de 2 a 4 de la mañana, de 12 hasta 4, de 12 a 12 es su pico. Ya. Y la melatonina tiene que estar todo cerrado,
cerrado porque es fotosensible para que se produzca y te regulan el sueño. Entonces comienza el GABA y te mantiene el sueño la melatonina, ¿no? Entonces, pero ustedes, ¿a qué hora se acuestan? Y están con luz, producen melatonina, pues van a envejecer más rápido. Las chicas le van a salir arrugas, no van a estar feas de acá en 5 o 6 años. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, la melatonina también hay como medicamento. ¿Quiénes son los que más sufren de esto? Las personas que no hacemos guardias, por ejemplo, ¿no? Las personas que hacemos guardias en la noche, ¿sí? Estamos despiertos a esa hora, no producimos melatonina. Entonces sales a tu casa en la mañana y no te da sueño porque hay luz, no vas a producir melatonina, nadie te va a inducir el sueño. Estás cansado físicamente, pero no te da sueño. ¿Te imaginas cuando te jubilas? Se jubilan y no pueden dormir porque no producen melatonina, te envejeces más rápido. Los médicos nos envejecemos en apariencia física más rápido que el resto. Por eso, hacemos guardias, ¿no? Entonces, coja una especialidad donde yo hago guardias. Hay que tomar colación. ¿Cómo vamos a hacer? Bien, el ATP, jóvenes, el ATP también es un neurotransmisor, ¿no? El ATP. Finalmente, entonces, esto es lo complejo, a ver, esto es lo complejo de la neurotransmisión, ¿no? En resumen. Estamos en los canales de sodio, los canales de sodio producen el ingreso y la despolarización. La despolarización para poder estimular los canales de calcio. Y los canales de calcio cuando ingresan, estimulan todo un sistema proteico que va a hacer que las vesículas de los neurotransmisores, sea cual sea, el neurotransmisor se pegue a la membrana presináptica, libere el neurotransmisor y se une a la membrana postsináptica. Pero, para complicarnos más la vida, tenemos neurotransmisores que actúan acá o neurotransmisores que actúan acá y bloquean la salida presináptica, ¿no? Entonces, con el transcurso del curso vamos a ir viendo estas partes más delicadas. Tenemos receptores, medicamentos, por ejemplo, que bloquean solo específicamente estos canales de calcio presinápticos, ¿no? Vamos a verlos más adelante, son los más modernos, ¿no? Vamos a verlos más adelante. O neurotransmisores que bloquean al SNARE, ¿no? Al SNARE, medicamentos que bloquean al SNARE. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que los medicamentos que vamos a manejar de aquí hacia adelante no van a ser superhombres, no van a producir un efecto, nada. Lo que van a hacer es potenciar esto o inhibirlo, ¿ya? Y provocar acá un postpotencial excitatorio o un postpotencial inhibitorio. En resumen es eso, ¿ya? Y todos los neurotransmisores que hemos visto los vamos a ir viendo en el transcurso de todas las clases. Entonces, ¿qué drogas vamos a ver más o menos en estas clases? Las drogas antidepresivas, ¿sí? Analgésicos, opioides, ¿sí? Las drogas antipsicóticas, las drogas anticonvulsivantes y las drogas neurolépticas o hipnóticas que vamos a ver ahora. Vamos a continuar con